Hoy voy a compartir contigo algo que llevo años queriendo decir con toda claridad. Algo que solo cobra sentido si permaneces hasta el final de este viaje interior que vamos a hacer juntos. No es una teoría, no es un concepto abstracto, es algo que he vivido, que he visto en mí y en tantas personas que he acompañado. Y tiene que ver con el título que has leído. Cuando dejamos de escuchar a Dios, la vida se vuelve confusa. Pero lo que descubriremos juntos, si te quedas conmigo, es que esa confusión no es un castigo ni un accidente. Es una invitación a volver, a detenerte, a respirar, a escuchar de nuevo. Quiero que sepas desde el principio que no voy a darte fórmulas mágicas ni recetas fáciles. Lo que voy a ofrecerte es mi propia experiencia, mis propios tropiezos, mi propio camino de vuelta al silencio. Porque cuando hablamos de escuchar a Dios, no estamos hablando de algo extraordinario o reservado para místicos y santos. Estamos hablando de lo más sencillo y lo más difícil al mismo tiempo. Aprender a estar presente en tu propia vida. Puede que ahora mismo te sientas confundido. Puede que no sepas bien hacia dónde vas. ¿Qué sentido tiene todo esto que estás viviendo? Puede que las decisiones te parezcan imposibles de tomar, que todo se vea borroso, que incluso las cosas que antes tenían claridad ahora se hayan vuelto opacas. Si es así, quédate. Respira hondo. Estás en el lugar correcto. Durante años viví como la mayoría de las personas viven, ocupado, lleno de proyectos, corriendo de una cosa a otra. Y no es que eso estuviera mal, pero había algo que faltaba, algo esencial, y ese algo era el silencio, era la capacidad de escuchar, no de oír, de escuchar, porque oír es pasivo, automático, escuchar requiere presencia, atención, entrega. Cuando digo que dejamos de escuchar a Dios, no me refiero necesariamente a que dejemos de ir a misa o de rezar formalmente. Me refiero a algo mucho más sutil y mucho más importante. Dejamos de estar presentes. Dejamos de habitar nuestra propia vida. Vivimos en piloto automático, como zombies, repitiendo patrones, cumpliendo con obligaciones, pero sin realmente estar ahí. Y cuando no estamos presentes, cuando no habitamos nuestra vida, no podemos escuchar nada, ni a Dios, ni a nosotros mismos, ni a los demás. La confusión que sentimos no es falta de información. Vivimos en la era de la información, tenemos acceso a más datos que cualquier generación anterior en la historia de la humanidad, y sin embargo estamos más confundidos que nunca. ¿Por qué? Porque la claridad no viene de la información, la claridad viene del silencio, viene de la capacidad de detenerte, de hacer una pausa, de escuchar lo que tu vida te está diciendo. Recuerdo un momento concreto en mi vida, hace ya bastantes años, en el que me di cuenta de esto. Estaba escribiendo un libro, tenía 1000 compromisos, viajaba constantemente. Por fuera todo parecía exitoso, fructífero, pero por dentro me sentía vacío, desorientado. Una mañana me desperté y no supe qué día era, literalmente. No sabía si era martes o jueves, y eso me asustó. No porque fuera grave olvidar el día de la semana, sino porque me di cuenta de que había dejado de habitar mi tiempo. Estaba pasando por mi vida sin estar realmente en ella. Ese día decidí parar. Cancelé varios compromisos y me fui a un monasterio. No tenía claro qué iba a hacer allí. Solo sabía que necesitaba silencio. Necesitaba dejar de hablar, de producir, de hacer. Y durante varios días simplemente estuve en silencio. Y lo que descubrí fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Cuando callé por fuera, empecé a escuchar el ruido que había por dentro. Porque eso es lo primero que descubres cuando te sientas en silencio, que no hay silencio. Que tu cabeza es un hervidero de pensamientos, de juicios, de miedos, de planes, de recuerdos. Y que todo ese ruido interior es precisamente lo que te impide escuchar. No es que Dios no hable, es que nosotros no paramos de hablar, incluso cuando estamos callados. Así que lo primero que necesitamos aprender es a acallar ese ruido interior. Y eso no se hace con violencia, no se hace reprimiendo los pensamientos. Se hace con paciencia, con suavidad, con presencia. Se hace volviendo una y otra vez al momento presente, al aquí y ahora, volviendo a la respiración, al cuerpo, a lo que es. La vida se vuelve confusa cuando dejamos de escuchar a Dios porque Dios habla en el presente, siempre, solo en el presente.
Y nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el pasado o en el futuro, rumiando lo que ya pasó o preocupándonos por lo que todavía no ha llegado. Y así nos perdemos la única vida que tenemos, que es esta, la que está sucediendo ahora mismo mientras lees o escuchas estas palabras. ¿Qué significa escuchar a Dios? No significa oír una voz externa que te dice qué hacer, aunque a veces puede ser así, no es lo habitual. Escuchar a Dios significa estar tan presente, tan atento, tan abierto, que puedes percibir la dirección que tu vida quiere tomar. Es como cuando vas en un barco y sientes el viento. No ves el viento, pero lo sientes, y ajustas las velas en consecuencia. Así es con Dios. No lo ves, pero si estás atento, percibes su presencia, su movimiento, su dirección. Pero para percibir eso, necesitas estar quieto, necesitas silencio. Y el silencio no es la ausencia de ruido. El silencio es la presencia de ti mismo. Es cuando dejas de estar disperso en mil cosas y te reúnes, te unificas, te haces presente a ti mismo y a lo que es. Durante mucho tiempo pensé que la oración era hablarle a Dios. Y lo es, pero solo en parte. La oración verdadera es sobre todo escuchar. Es crear un espacio de silencio y atención donde pueda ocurrir algo. ¿Qué? No lo sabes de antemano. No puedes controlarlo. Solo puedes estar disponible. Hay una frase que me gusta mucho y que atribuyo a mi propia experiencia. No se trata de buscar a Dios, sino de dejar que Dios te encuentre. Porque cuando tú buscas, buscas desde tu ego, desde tus ideas, desde lo que crees que debería ser. Pero cuando te detienes, cuando creas ese espacio de silencio, entonces Dios puede llegar, puede manifestarse, no como tú esperabas, sino como es. La confusión que sentimos en la vida moderna viene en gran parte de que hemos perdido la capacidad de estar quietos. Siempre tenemos que estar haciendo algo, produciendo algo, moviéndonos, y la quietud nos da miedo. Nos da miedo porque cuando nos quedamos quietos, surgen cosas. Surgen emociones que hemos estado evitando, preguntas que hemos estado eludiendo, verdades que hemos estado negando. Pero esas emociones, esas preguntas, esas verdades, son precisamente las que necesitamos encontrar para vivir con claridad. Porque la claridad no es ausencia de dificultades. La claridad es saber quién eres y qué es lo importante. Y eso solo lo descubres en el silencio. Quiero que te detengas un momento, ahora mismo. No sigas adelante automáticamente. Detente, respira. 3 respiraciones conscientes. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Nota la vida que hay en ti. Ese es el primer paso para escuchar, detenerte. Cuando hablo de escuchar a Dios, algunas personas me dicen, pero yo no creo en Dios. Y yo les respondo, no importa cómo lo llames. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo la vida, puedes llamarlo el universo, puedes llamarlo tu verdad más profunda. El nombre no es lo importante. Lo importante es reconocer que hay algo más grande que tu ego, más sabio que tus planes, más profundo que tus miedos, y que si aprendes a escuchar eso, tu vida cambia. La vida se vuelve confusa cuando dejamos de escuchar porque el ego toma el control, y el ego es, por naturaleza, confuso. El ego quiere seguridad, control, reconocimiento, quiere que todo salga como él ha planeado. Y la vida no funciona así. La vida es impredecible, misteriosa, incontrolable, y cuando intentas controlarla, cuando intentas forzarla para que se ajuste a tus planes, lo único que consigues es frustración y confusión. Pero cuando aprendes a soltar, cuando aprendes a confiar, cuando aprendes a fluir con lo que es en lugar de resistirte, entonces aparece la claridad. No la claridad de tener todas las respuestas, la claridad de saber qué paso dar ahora, solo ahora. Y eso es suficiente. Una de las cosas que más me ha costado aprender en la vida es la diferencia entre planificar y forzar. Planificar está bien, es necesario, pero forzar es violento. Forzar es querer que la vida sea de una manera determinada porque tú así lo has decidido. Y la vida no funciona así. La vida tiene su propio ritmo, su propia sabiduría, y nuestra tarea no es imponerle nuestra voluntad, sino alinearnos con la suya. ¿Y cómo se hace eso? Escuchando, estando presente, dejando que la vida te hable. Y la vida te habla constantemente, pero tú tienes que estar disponible para escucharla. Te habla a través de las circunstancias, a través de las personas que encuentras, a través de lo que sientes, a través de lo que te atrae
o te repele. Todo es lenguaje, pero tienes que aprender a leer ese lenguaje. La meditación, la oración silenciosa, es la escuela donde aprendes ese lenguaje. No es algo complicado, es simplemente sentarte en silencio, cerrar los ojos y estar. Estar contigo mismo, estar con lo que es, estar con Dios. Al principio es incómodo, la mente se revela, quiere hacer algo, quiere irse, pero poco a poco, si perseveras, algo empieza a cambiar. Empiezas a descubrir un espacio en ti que está siempre en paz, siempre sereno, siempre claro. Y ese espacio no depende de las circunstancias externas. Está ahí siempre, esperándote. Cuando dejamos de escuchar a Dios, perdemos el contacto con ese espacio interior, y entonces nos volvemos totalmente dependientes de las circunstancias externas para estar bien o mal. Si las cosas van bien, estamos bien. Si las cosas van mal, estamos mal. Es como ser una hoja al viento, completamente a merced de lo que pase afuera. Pero cuando recuperas el contacto con ese espacio interior, cuando aprendes a volver a él una y otra vez, entonces desarrollas lo que yo llamo libertad interior. Y la libertad interior no significa que las circunstancias no te afectan, pero no te definen, no te destruyen, porque hay algo en ti que permanece, que es estable, que es indestructible. Ese algo es tu verdadera identidad. No la identidad que has construido con tu historia, con tus logros, con tu imagen. Esa identidad es frágil, vulnerable, necesita ser constantemente alimentada y protegida. Tu verdadera identidad es mucho más simple y mucho más profunda. Eres conciencia, eres presencia, eres vida. Y eso no puede ser destruido por nada ni por nadie. Pero descubrir eso requiere tiempo, requiere práctica, requiere dedicación. No es algo que puedas entender intelectualmente. Tienes que vivirlo. Y para vivirlo, tienes que sentarte en silencio, tienes que meditar, tienes que rezar. No de vez en cuando, como algo opcional, sino como algo esencial, tan esencial como comer o dormir. Yo medito todos los días, no porque sea especialmente espiritual o disciplinado, medito porque si no lo hago, me pierdo, literalmente. Pierdo el contacto conmigo mismo, pierdo la claridad, pierdo la paz, y entonces mi vida se vuelve reactiva, automática, confusa. Pero cuando medito, cuando me siento en silencio, aunque sea 20 minutos cada mañana, algo se ordena en mí. Las prioridades se clarifican, lo urgente se separa de lo importante, y puedo vivir ese día desde un lugar más centrado, más consciente, más libre. No es magia, no es que todos los problemas desaparezcan, los problemas siguen ahí, pero mi relación con ellos cambia, ya no me identifico con ellos, ya no son yo. Son situaciones que estoy viviendo, pero no son mi identidad. Y esa diferencia es crucial. La confusión vital que tantas personas experimentan hoy tiene que ver con la identificación. Nos identificamos con todo, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros roles, con nuestras posesiones, y cuando alguna de esas cosas se tambalea, nosotros nos tambaleamos, porque hemos puesto nuestro centro fuera de nosotros mismos. Pero tu centro no puede estar fuera, tu centro solo puede estar dentro, y dentro significa en ese espacio de presencia, de silencio, de ser puro. Ese es tu verdadero hogar. Y cuando vives desde ahí, desde ese centro, entonces tu vida tiene una coherencia, una dirección, una claridad, que no depende de que todo salga bien. Hay momentos en la vida en los que todo se derrumba. Todos pasamos por eso, pérdidas, fracasos, enfermedades, decepciones, y en esos momentos no sirve de nada la filosofía barata del pensamiento positivo. En esos momentos necesitas algo más profundo. Necesitas una conexión real con algo que trascienda tu pequeño yo. Necesitas a Dios, o como quieras llamarlo. Cuando digo que necesitas a Dios, no me refiero a que necesites creer en un dogma o pertenecer a una institución religiosa. Me refiero a que necesitas conectar con lo que es más grande que tú, con el misterio de la existencia, con la vida misma en su dimensión más profunda. Y esa conexión no es automática, no es algo que tengas por defecto, es algo que tienes que cultivar. Y se cultiva en el silencio, se cultiva en la oración, se cultiva en la presencia. Cuando te sientas en silencio, cuando te aquietas, cuando dejas de intentar controlarlo todo, algo empieza a ocurrir.
Al principio es muy sutil, puede que ni lo notes, pero poco a poco te das cuenta de que hay una presencia, no una presencia externa, una presencia que es tú mismo en tu dimensión más profunda. Y esa presencia es paz, es amor, es libertad. No es algo que tú produces, es algo que descubres que ya estaba ahí, siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que estabas demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado identificado con tu drama para notarlo, y cuando empiezas a notar esa presencia, cuando empiezas a vivir desde ahí, tu vida cambia. No porque cambien las circunstancias externas, aunque a veces también cambian, sino porque cambia tu manera de habitarlas. Ya no eres víctima de tu vida, eres protagonista. No en el sentido de que controlas todo, en el sentido de que eliges cómo responder, cómo estar, cómo ser. La libertad interior no es hacer lo que te da la gana. Esa es la libertad del ego, y es una falsa libertad. La verdadera libertad es poder elegir tu actitud, tu disposición, tu manera de estar en cada momento. Y eso solo es posible cuando hay un espacio entre lo que ocurre y tu respuesta, un espacio de conciencia, de presencia. Y ese espacio se crea con la práctica del silencio. Cuando meditas, cuando rezas en silencio, lo que estás haciendo es crear ese espacio. Estás aprendiendo a no reaccionar automáticamente. Estás aprendiendo a estar con lo que es, sin juzgarlo, sin rechazarlo, sin aferrarte a ello, simplemente estar. Es una práctica muy sencilla, pero no es fácil, porque requiere paciencia, humildad, constancia. El ego se resiste. Quiere resultados rápidos, quiere experiencias extraordinarias, quiere sentirse especial. Pero la vida espiritual no funciona así. Es mucho más humilde, mucho más ordinaria. Es simplemente estar presente en tu vida, momento a momento, con apertura y confianza. La confianza es una palabra clave. Cuando dejamos de escuchar a Dios, perdemos la confianza. Confianza en la vida, confianza en nosotros mismos, confianza en que todo tiene un sentido aunque no lo veamos. Y sin confianza, vivimos en el miedo. Y el miedo es el origen de la confusión. El miedo nos hace ver peligros donde no los hay, nos hace protegernos cuando no es necesario, nos hace cerrarnos cuando deberíamos abrirnos. El miedo es útil cuando hay una amenaza real e inmediata, pero la mayor parte del miedo que sentimos no es así. Es miedo al futuro, miedo a perder lo que tenemos, miedo a no ser suficientes. Y ese miedo nos paraliza, nos confunde, nos hace tomar malas decisiones. La práctica del silencio nos ayuda a ver el miedo, no para eliminarlo, porque el miedo es parte de ser humano, sino para no identificarnos con él. Para poder decir, hay miedo, pero yo no soy el miedo. Y desde ahí, poder actuar con más libertad, con más sabiduría. Cuando escuchas a Dios, cuando estás presente, cuando habitas ese espacio interior de paz, el miedo sigue ahí pero no te domina. Puedes sentir el miedo y aún así confiar. Puedes sentir la incertidumbre y aún así dar el siguiente paso. Porque tu confianza no está puesta en que todo salga bien según tus planes. Tu confianza está puesta en que, pase lo que pase, tú estarás bien. No bien en el sentido superficial de estar cómodo o contento, bien en el sentido profundo de estar conectado con tu verdad, con tu centro, con Dios. Esto es lo que yo he aprendido a lo largo de los años, a través de muchos errores, muchas caídas, muchos momentos de oscuridad. No te lo cuento como alguien que tiene todas las respuestas. Te lo cuento como alguien que ha caminado este camino y sigue caminándolo. Porque esto no es algo que alcanzas y ya está. Es un camino que se recorre cada día, cada momento. Hay días en los que estoy muy presente, muy conectado, muy claro. Y hay días en los que me pierdo, me distraigo, me confundo. Y eso está bien. No se trata de ser perfecto, se trata de volver al presente, de volver al silencio, de volver a ti mismo, una y otra vez, sin juzgarte, sin castigarte, simplemente volver. Esa es la práctica. Volver. Volver a la respiración, volver al momento presente, volver a la escucha. Y cada vez que vuelves, se fortalece esa capacidad de presencia, poco a poco, sin prisa pero sin pausa. La vida moderna nos empuja constantemente a la prisa, a la distracción, a la superficialidad.
Vivimos bombardeados por estímulos, por información, por demandas, y si no tenemos cuidado, nos volvemos completamente reactivos. Vivimos en piloto automático, respondiendo a todo lo que viene desde fuera sin ningún espacio de elección. Pero cuando recuperas ese espacio interior, cuando recuperas el contacto con el silencio, entonces puedes empezar a vivir de manera más consciente, más deliberada, más libre. No es que dejes de responder a las demandas de la vida, pero lo haces desde otro lugar, desde un lugar de elección, no de compulsión. Y eso cambia todo, porque entonces tu vida deja de ser algo que te pasa y empieza a ser algo que tú vives. No controlas lo que ocurre, pero eliges cómo habitarlo, y esa es la verdadera libertad. Quiero volver al título que nos convoca. Cuando dejamos de escuchar a Dios, la vida se vuelve confusa. He estado dando vueltas alrededor de esta idea, acercándome desde diferentes ángulos, pero ahora quiero ir más al fondo. ¿Qué es exactamente lo que ocurre cuando dejamos de escuchar? Lo primero es que perdemos la dirección. La vida es como un barco sin timón. Vamos a la deriva, empujados por las circunstancias, por las opiniones de los demás, por nuestros miedos y deseos más superficiales. Y eso genera una ansiedad constante, una sensación de que algo no está bien, aunque no sepamos exactamente qué. Lo segundo es que perdemos el sentido. Podemos tener muchos logros, mucho éxito aparente, y aún así sentir un vacío. Porque el sentido no viene de las cosas externas. El sentido es algo interior. Es saber que tu vida tiene un propósito, una dirección que va más allá de la acumulación de experiencias o posesiones. Y lo tercero es que perdemos la paz. Nos volvemos inquietos, insatisfechos, siempre buscando algo más, algo diferente. Porque cuando no estás conectado con tu centro, con tu verdad profunda, siempre hay una sensación de que falta algo, y entonces buscas afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Todo esto lo he vivido en carne propia. Hubo una época de mi vida en la que lo tenía todo según los estándares convencionales. Tenía reconocimiento, tenía proyectos interesantes, tenía relaciones, pero por dentro me sentía vacío. Me levantaba cada día sin saber realmente para qué. Hacía las cosas por inercia, porque había que hacerlas. Pero no había alegría, no había sentido profundo, y me di cuenta de que había dejado de escuchar, había dejado de meditar con regularidad, había dejado de tomar tiempo para el silencio, había dejado de habitar mi vida y me había convertido en un autómata que cumplía funciones. Por fuera, todo parecía bien, por dentro estaba muerto, y entonces toqué fondo. No fue un fondo dramático, no fue una crisis evidente, fue un fondo silencioso, interior. Una mañana me desperté y supe con total claridad que así no podía seguir, que tenía que cambiar algo fundamental. No mis circunstancias externas, sino mi manera de estar en la vida. Y volví al silencio, volví a la meditación diaria, volví a rezar, no con palabras, sino con presencia. Y poco a poco empecé a volver a la vida, empecé a sentir de nuevo, a estar de nuevo, a ser de nuevo. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Y esa es la diferencia entre el cambio superficial y el cambio profundo. El cambio superficial es rápido, espectacular, pero no dura. El cambio profundo es lento, ordinario, pero transforma. Y lo que más me ayudó fue entender que escuchar a Dios no es esperar revelaciones extraordinarias o mensajes espectaculares. Es simplemente estar presente, estar atento, estar abierto. Es vivir con los ojos abiertos, con el corazón abierto. Es notar lo que la vida te está mostrando en cada momento, porque Dios no habla solo en la iglesia o en momentos de oración formal. Dios habla todo el tiempo. Habla en el canto de un pájaro, en la mirada de un niño, en la belleza de un atardecer. Habla en el dolor, en la pérdida, en el fracaso. Habla en todo, pero tienes que estar atento para escuchar. Y estar atento significa estar presente. Significa no estar perdido en tus pensamientos sobre el pasado o el futuro. Significa estar aquí, ahora, con lo que es. Suena simple, pero es lo más difícil del mundo, porque nuestra mente está constantemente huyendo del presente, constantemente buscando algo mejor, algo diferente. Pero el presente es lo único real. El pasado ya no existe, el futuro todavía no existe. Lo único que existe es este momento. Y en este momento, si estás presente, si estás atento,
Puedes escuchar, puedes sentir la vida pulsando en ti, puedes percibir la dirección que tu vida quiere tomar. No es una dirección impuesta desde fuera, es una dirección que surge desde dentro cuando estás alineado con tu verdad más profunda. Y esa verdad no es algo que tú inventas, es algo que descubres, algo que siempre estuvo ahí, esperando a que te aquietaras lo suficiente para percibirlo. La quietud es fundamental. No podemos escuchar si estamos constantemente en movimiento, constantemente haciendo, constantemente hablando. Necesitamos momentos de quietud, de silencio, de no hacer. Y esos momentos no son un lujo, son una necesidad. Son tan necesarios como el aire que respiramos. En nuestra cultura se valora mucho la acción, la productividad, el hacer. Y está bien, necesitamos actuar, necesitamos hacer cosas. Pero si toda tu vida es hacer, entonces estás desbalanceado. Necesitas también momentos de ser, momentos en los que no haces nada, simplemente eres, simplemente estás. Y en esos momentos de quietud es donde ocurre la verdadera transformación. No es que ocurra algo espectacular, es que empiezas a conectar con una dimensión de ti mismo que normalmente está oculta por todo el ruido y la actividad. Empiezas a conectar con tu esencia, con tu ser más profundo, y esa conexión te da paz. No una paz blanda, no una paz que evita los problemas, una paz profunda que puede coexistir con el dolor, con la dificultad, con el desafío. Una paz que viene de saber quién eres más allá de todas las etiquetas, de todos los roles, de todas las historias que te cuentas sobre ti mismo. Eres mucho más de lo que crees, mucho más grande, mucho más profundo. Pero solo puedes descubrir eso en el silencio. Solo puedes descubrir eso cuando te aquietas lo suficiente para percibir tu propia vastedad. Y cuando descubres eso, cuando conectas con esa dimensión de ti mismo, entonces la vida deja de ser confusa. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas todas las respuestas. Porque hay una confianza básica, una confianza fundamental en la vida, en ti mismo, en Dios. Esa confianza no es ciega, no es una fe irracional, es una confianza que viene de la experiencia de haber atravesado dificultades y haber salido del otro lado, de la experiencia de haber tocado fondo y haber descubierto que hay un fondo en el fondo, un fondo que te sostiene, un fondo que es indestructible, y ese fondo es Dios, o la vida, o tu verdadera naturaleza, como quieras llamarlo. El nombre no importa, lo que importa es que es real y que está siempre ahí. No se va, no te abandona, no depende de que tú hagas algo correctamente, simplemente está, como una presencia constante, como un amor incondicional. Pero para percibirlo, tienes que aquietarte, tienes que dejar de correr, tienes que dejar de intentar ser alguien, conseguir algo, llegar a algún lado. Tienes que simplemente ser, aquí, ahora. Y eso asusta, porque nos hemos acostumbrado a definirnos por lo que hacemos, por lo que tenemos, por lo que logramos. Y la idea de simplemente ser, sin hacer nada especial, sin lograr nada, nos parece vacía. Nos parece que no somos nadie. Pero es exactamente al revés. Cuando dejas de intentar ser alguien, descubres quién eres realmente. Y lo que descubres es que eres mucho más de lo que pensabas. Eres vida, eres conciencia, eres amor, eres presencia. Y desde ese lugar, desde ese reconocimiento de quién eres realmente, puedes vivir con mucha más libertad, porque ya no tienes que demostrar nada, ya no tienes que proteger ninguna imagen, ya no tienes que temer perder nada esencial, porque lo esencial no puede perderse, estás siempre contigo, eres tú. Esta es la gran revelación que quiero compartir contigo, y es tan simple que puede parecer decepcionante. No hay ningún secreto oculto, no hay ninguna técnica mágica, solo hay esto: aprende a estar presente, aprende a escuchar. Aprende a habitar tu vida en lugar de pasarla de largo, y eso se hace con práctica diaria, constante, paciente. No se hace de la noche a la mañana, no se hace con un curso de fin de semana, se hace día a día, momento a momento, volviendo una y otra vez al presente, al silencio, a la escucha. Yo llevo años en este camino y sigo aprendiendo. Sigo descubriendo nuevas capas, nuevas profundidades, porque esto no es algo que terminas. Es un camino que se abre constantemente,
que se profundiza constantemente. Y lo hermoso es que no estás solo en este camino. Aunque a veces te sientas solo, aunque a veces parezca que nadie entiende lo que estás viviendo, no estás solo. Hay una comunión profunda entre todos los que caminamos este camino. Una comunión que trasciende las palabras, las creencias, las diferencias externas. Y sobre todo, Dios está contigo, siempre, en los momentos luminosos y en los momentos oscuros, en las cumbres y en los valles, no como algo externo que te vigila y te juzga, sino como la presencia más íntima, más cercana, más cerca de ti que tu propio aliento. Pero tienes que aquietarte para percibirlo. Tienes que crear ese espacio de silencio donde Dios pueda revelarse, no porque Dios necesite ese espacio, sino porque tú lo necesitas. Necesitas ese espacio para poder percibir lo que siempre estuvo ahí. Es como el sol siempre está brillando. Pero si hay muchas nubes, no lo ves. Las nubes son tus pensamientos, tus preocupaciones, tu ruido interior, y el silencio es lo que disipa esas nubes. No las elimina con violencia, simplemente las deja pasar. Y entonces aparece el sol, que siempre estuvo ahí. Esta es la razón por la que insisto tanto en la práctica del silencio, en la meditación, en la oración contemplativa. No es porque sea religioso en el sentido convencional, es porque es efectivo, funciona, transforma. Y lo he visto no solo en mi vida, sino en la vida de cientos de personas que he acompañado. Cuando alguien empieza a meditar con regularidad, algo cambia. A veces es muy sutil al principio, pero si persevera, si continúa, los cambios se vuelven evidentes. Hay más paz, hay más claridad, hay más capacidad de responder en lugar de reaccionar. Hay más libertad, y eso no es autosugestión, no es placebo, es real. Porque lo que estás haciendo es reconectar con tu verdadera naturaleza. Y tu verdadera naturaleza es paz, es amor, es libertad. Eso es lo que eres en tu esencia. Todo lo demás son capas, condicionamientos, identificaciones falsas. Pero descubrir eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere humildad, porque el ego se resiste. El ego no quiere soltar el control. El ego quiere seguir siendo el centro, el protagonista. Y la vida espiritual no es para el ego, es para algo mucho más profundo. Cuando digo ego, no me refiero a algo malo que hay que destruir. El ego es simplemente una estructura psicológica que te permite funcionar en el mundo. No hay nada malo en él. El problema es cuando te identificas completamente con él, cuando crees que eso es todo lo que eres, porque el ego es limitado, es frágil, es mortal. Y si crees que eso es todo lo que eres, entonces vives con miedo, miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a morir. Pero cuando descubres que eres algo más, algo mucho más vasto, entonces el miedo no desaparece completamente, pero ya no te domina. Vivo esto constantemente. Hay momentos en los que me identifico con mi ego, con mi historia, con mis roles, y en esos momentos hay tensión, hay preocupación, hay inseguridad. Pero cuando vuelvo al silencio, cuando vuelvo a mi centro, todo eso se relativiza. Sigue ahí, pero ya no es tan pesado, ya no me define. Y eso es liberador. Es como quitarte una mochila muy pesada que has estado cargando durante años sin darte cuenta. De repente, respiras mejor, te mueves con más ligereza, vives con más alegría. La alegría es otro de los frutos del silencio. No la alegría superficial que depende de que todo vaya bien. Una alegría más profunda, más estable. Una alegría que viene de estar alineado con tu verdad, de vivir desde tu centro. Es la alegría de ser tú mismo, sin tener que pretender ser otra cosa. La alegría de aceptar tu vida tal como es, sin tener que mejorarla constantemente. La alegría de estar presente en cada momento, sin estar siempre buscando algo mejor en el futuro. Esta alegría no es ruidosa, no es espectacular, es tranquila, serena. Es como un río profundo que fluye constante aunque en la superficie haya olas. Y esa alegría está disponible para ti ahora mismo. No tienes que esperar a ser mejor, a tener más, a lograr algo. Está aquí, esperándote. Pero tienes que reclamarla, tienes que elegirla, porque nadie puede dártela. Ni yo, ni nadie. Es algo que solo tú puedes descubrir en tu propio silencio, en tu propia práctica, en tu propia vida. Lo único que yo puedo hacer es señalarte la dirección,
decirte, mira, esto es posible, esto es real, y estos son algunos pasos que puedes dar, pero el camino tienes que recorrerlo tú, nadie puede hacerlo por ti. Y el primer paso, el más importante, es detenerte, dejar de correr, dejar de buscar afuera lo que solo está adentro, y eso requiere coraje, porque detenerte significa enfrentarte a ti mismo, significa ver lo que has estado evitando ver, significa sentir lo que has estado evitando sentir, pero del otro lado de ese miedo hay libertad, hay paz, hay amor, y vale la pena. Créeme que vale la pena. He hablado mucho de escuchar a Dios. Quiero ahora hablar de qué significa eso en términos prácticos en tu vida cotidiana, porque si esto se queda en algo abstracto, en una idea bonita, no sirve de nada. Escuchar a Dios en tu vida cotidiana significa estar presente en las cosas pequeñas. Significa prestar atención cuando estás lavando los platos, cuando estás caminando, cuando estás hablando con alguien. Significa no estar siempre en tu cabeza, siempre pensando en lo siguiente, siempre ausente. Significa también escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo es sabio, te habla constantemente, te dice cuándo necesitas descansar, cuándo necesitas moverte, cuándo algo no está bien. Pero nosotros hemos aprendido a ignorar esas señales. Hemos aprendido a funcionar con piloto automático, forzando, empujando, ignorando lo que nuestro cuerpo nos dice, y entonces enfermamos, o nos agotamos, o nos deprimimos, porque no puedes ir contra tu naturaleza indefinidamente sin que haya consecuencias. Escuchar a Dios es también escuchar a tu cuerpo, es honrar tus límites, es respetar tus ritmos, es no pretender ser una máquina que funciona 24/7. Eres un ser humano, necesitas descanso, necesitas tiempo para simplemente no hacer nada, y eso no es pereza, es sabiduría. Escuchar a Dios significa también prestar atención a lo que sientes. Tus emociones son mensajeras, te están diciendo algo. No son enemigas que hay que reprimir o controlar, son información valiosa sobre lo que está ocurriendo en tu vida interior. Cuando sientes miedo, ese miedo te está diciendo algo. Quizás te está diciendo que estás en peligro, o quizás te está diciendo que estás a punto de crecer, de expandirte, y eso siempre da miedo. Pero si ignoras el miedo, si lo reprimes, entonces no puedes distinguir entre el miedo útil y el miedo que simplemente te paraliza. Lo mismo con la tristeza, con la rabia, con cualquier emoción. Todas tienen algo que decirte, pero tienes que estar dispuesto a escucharlas. Y para escucharlas, tienes que estar presente. Tienes que crear ese espacio de atención donde pueden revelarse. Y eso solo ocurre en el silencio. Por eso vuelvo siempre al silencio. Porque el silencio es el espacio donde todo puede ser escuchado. Tu cuerpo, tus emociones, tu verdad más profunda, Dios, todo se revela en el silencio. Pero el silencio no es cómodo. Al menos al principio. Porque cuando te quedas en silencio, surge todo lo que has estado evitando. Surge la ansiedad, surge el dolor, surgen las preguntas incómodas, y la tentación es salir corriendo, distraerte, hacer cualquier cosa menos quedarte ahí. Pero si te quedas, si respiras, si no huyes, entonces algo empieza a cambiar. Las emociones intensas empiezan a calmarse, los pensamientos obsesivos empiezan a espaciarse, y aparece algo más profundo, una quietud, una paz, una presencia, y esa presencia no es vacía, está llena, llena de vida, de amor, de sentido. Es como llegar a casa después de un largo viaje. De repente sabes que estás donde debes estar, que esto es real, que esto es lo que estabas buscando. Y desde ese lugar, desde esa presencia, puedes vivir tu vida de una manera completamente diferente. Ya no necesitas huir, ya no necesitas distraerte constantemente, puedes estar con lo que es, sea lo que sea. Y eso te da una libertad inmensa. La vida sigue teniendo desafíos, sigue teniendo dolor, pero ya no te destruyen, porque hay algo en ti que permanece intacto, que no puede ser tocado por nada externo, y ese algo es tu verdadera identidad. Es quien realmente eres. Quiero que esto quede muy claro. No te estoy diciendo que la vida espiritual elimina los problemas. No es así. Seguirás teniendo problemas, seguirás teniendo dolor, seguirás cometiendo errores, pero tu relación con todo eso cambia radicalmente. Cuando vives desde tu centro, desde tu presencia,
Los problemas ya no son tu identidad, son situaciones que estás navegando. Y hay una parte de ti que observa, que es consciente, que no se pierde en el drama. Esa parte es tu verdadero yo. Y cultivar el contacto con ese yo es la tarea más importante de tu vida. Más importante que cualquier logro externo, porque es lo único que va a darte paz duradera, sentido profundo, libertad real, y se cultiva con la práctica diaria del silencio. No tiene por qué ser mucho tiempo. 20 minutos cada mañana pueden cambiar tu vida, pero tiene que ser constante, tiene que ser una prioridad, como comer, como dormir, porque si solo meditas cuando te sientes bien o cuando tienes tiempo, no va a funcionar. La meditación tiene que ser tu ancla, tu punto de referencia diario, el lugar al que vuelves cada mañana para recordar quién eres antes de salir al mundo. Y no tiene que ser complicado, simplemente siéntate en silencio, cierra los ojos, sigue tu respiración, y cuando tu mente se vaya, que se irá miles de veces, simplemente vuelve. Vuelve a la respiración, vuelve al presente, sin juzgarte, sin frustrarte, simplemente vuelve. Esa es toda la práctica, y es suficiente. Si haces eso cada día, tu vida cambiará, lentamente, imperceptiblemente al principio, pero cambiará. Tendrás más claridad, más paz, más libertad, no porque hayas logrado algo extraordinario, sino porque has vuelto a ti mismo, has vuelto a casa, y desde ese lugar de conexión contigo mismo, automáticamente estás más conectado con los demás, con la vida, con Dios. Porque todo está conectado. Cuando te desconectas de ti mismo, te desconectas de todo. Cuando te reconectas contigo mismo, te reconectas con todo. Esta es la dinámica fundamental de la vida espiritual. No es una huida del mundo, es una inmersión más profunda en el mundo, pero desde un lugar diferente, desde un lugar de presencia, de amor, de libertad. Y el mundo necesita personas así. Personas que vivan desde su centro, desde su verdad. Personas que no estén constantemente reactivas, constantemente en conflicto, constantemente buscando validación externa. Cuando vives desde tu centro, desde tu conexión con Dios, entonces puedes dar, puedes servir, puedes amar, no desde la carencia, no desde la necesidad, sino desde la abundancia, desde el desborde, porque cuando estás lleno, cuando estás conectado con la fuente, entonces, naturalmente das. No es un esfuerzo, no es un deber, es simplemente lo que ocurre, como un árbol que da frutos, no porque tenga que hacerlo, porque es su naturaleza, y tu naturaleza es el amor, es la generosidad, es la compasión, pero solo puedes vivir desde esa naturaleza cuando estás conectado con tu centro, cuando estás lleno, cuando has bebido de la fuente. Y esa fuente es el silencio, es la presencia, es Dios, o como quieras llamarlo. Quiero hacer una pausa aquí. Quiero invitarte a que respires profundo, a que sientas tu cuerpo, a que notes que estás vivo, ahora mismo, en este momento. Esto no es teoría, esto es real. Tú estás vivo. Y eso es un milagro, pero lo damos por sentado. Vivimos como si fuéramos inmortales, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, y entonces posponemos lo importante. Posponemos ser felices, posponemos estar presentes, posponemos vivir. Pero la vida es ahora, solo ahora, y si no estás presente ahora, estás perdiendo tu vida. Literalmente. Esto no es para asustarte, es para despertarte, para recordarte que tu vida es preciosa, es limitada, es única, y que mereces vivirla plenamente, no en algún momento futuro cuando tengas más tiempo, más dinero, más lo que sea. Ahora. Y vivir plenamente no significa hacer cosas extraordinarias, significa estar plenamente presente en lo que estás haciendo, sea lo que sea, lavar los platos, caminar, hablar con alguien, trabajar, todo puede ser pleno si estás presente. La plenitud no está en la actividad, está en la presencia con la que habitas la actividad. Y eso es algo que puedes cultivar, que puedes practicar, momento a momento. Cada vez que te das cuenta de que estás perdido en tus pensamientos, de que estás ausente, tienes la oportunidad de volver al presente, de volver a ti mismo. Y cada vez que vuelves, se fortalece esa capacidad de presencia. Es como un músculo, se desarrolla con la práctica. Al principio es débil, te distraes constantemente, pero si perseveras, si sigues practicando,
el músculo se fortalece. Y cada vez es más fácil estar presente. No es que alcances un punto en el que estás presente todo el tiempo. Eso sería ser un Buda, y yo no lo soy. Pero sí puedes alcanzar un punto en el que estás presente mucho más de lo que estás ausente. Y eso cambia tu vida radicalmente. Porque cuando estás presente, estás vivo. Cuando estás ausente, estás como muerto. Estás funcionando, pero no estás realmente vivo. Y la diferencia se siente. Se siente en tu cuerpo, en tu energía, en tu manera de estar en el mundo. Las personas presentes tienen una calidad diferente. Hay algo en ellas que atrae, que inspira. No porque sean perfectas, sino porque están ahí, realmente ahí. Y eso es raro en nuestro mundo. La mayoría de las personas están ausentes. Están físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. Y cuando te encuentras con alguien que está realmente presente, es como un oasis en el desierto. Te sientes visto, escuchado, reconocido. Porque esa persona está contigo. No está pensando en otra cosa. No está distraída. Está contigo. Y eso es un regalo. Un regalo que puedes dar a los demás. Pero primero tienes que dártelo a ti mismo. Tienes que aprender a estar presente contigo mismo. Y eso se hace en el silencio, en la meditación, en la práctica diaria de volver al presente. Volvamos al tema central. Cuando dejamos de escuchar a Dios, la vida se vuelve confusa. He estado explorando qué significa escuchar a Dios y cómo hacerlo. Ahora quiero explorar qué significa esa confusión y cómo salir de ella. La confusión no es solo no saber qué hacer, es algo más profundo. Es una sensación de estar perdido, de no saber quién eres, de no saber qué es lo importante. Es como caminar en la niebla. Ves un poco, pero no ves el panorama completo. No sabes hacia dónde vas. Y esa confusión genera ansiedad. Porque los seres humanos necesitamos sentido. Necesitamos saber que nuestra vida va hacia algún lugar, que tiene un propósito. Y cuando perdemos esa sensación de dirección, de propósito, nos angustiamos. Algunas personas intentan resolver esa angustia llenando su vida de actividades, de proyectos, de relaciones, como si el volumen pudiera compensar la falta de profundidad. Pero no funciona. Puedes estar muy ocupado y aún así sentirte vacío. Puedes tener muchas cosas y aún así sentirte perdido. Porque la confusión no se resuelve añadiendo más. Se resuelve quitando el ruido, las distracciones, las capas superficiales. Y eso es justamente lo que hace el silencio. El silencio no añade nada, quita lo superfluo, y lo que queda es lo esencial. Y lo esencial es muy simple. Eres vida, eres conciencia, eres amor. Todo lo demás es secundario. Y cuando reconectas con eso esencial, la confusión se disipa. No porque de repente tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas todas las respuestas. Porque hay una confianza básica, una confianza en que la vida sabe lo que hace, en que tú sabes lo que hacer cuando estás conectado con tu verdad profunda. No necesitas un plan maestro, solo necesitas saber cuál es el siguiente paso. Y eso siempre está claro cuando estás presente. El siguiente paso siempre está claro. Es lo que está a 10 pasos lo que no está claro, pero no necesitas saberlo. Solo necesitas dar el siguiente paso. Y luego el siguiente. Y luego el siguiente. Y así es como se camina. Así es como se vive. Pero nuestro ego quiere seguridad, quiere saber todo de antemano, quiere tener el control, y la vida no funciona así. La vida es misterio, es incertidumbre, es impredecible, y puedes resistirte a eso y vivir en ansiedad constante, o puedes aceptarlo y vivir en confianza. La confianza no es saber que todo va a salir bien, es saber que pase lo que pase, tú estarás bien. Porque tu bienestar no depende de las circunstancias externas. Depende de tu conexión con tu centro, con tu verdad, con Dios. Y esa conexión es inquebrantable si la cuidas. Si vuelves a ella cada día, si la haces tu prioridad, entonces puede pasar lo que sea afuera y tú seguirás teniendo ese espacio interior de paz, de claridad, de amor. Esto no es teoría, es algo que he vivido. He pasado por momentos muy difíciles en mi vida, pérdidas, fracasos, crisis, y lo que me ha sostenido no ha sido mi fuerza de voluntad ni mi capacidad de resolver problemas. Ha sido esa conexión interior, esa certeza de que hay algo en mí que no puede ser destruido, algo que permanece más allá de las circunstancias. Y ese algo es Dios en mí, es mi verdadera naturaleza,
Es lo que soy más allá de mi historia, más allá de mis logros, más allá de todo. Y tú también tienes eso. No es algo especial mío, es tu verdadera naturaleza también, pero tienes que descubrirlo por ti mismo. Nadie puede dártelo, nadie puede convencerte de ello. Tienes que vivirlo, y se vive en el silencio. En la práctica constante de volver al presente, de volver a ti mismo, de volver a Dios. No es algo que logras una vez y ya está. Es un camino que se recorre cada día, cada momento. Y hay momentos en los que el camino es claro, luminoso, y hay momentos en los que el camino es oscuro, difícil, y ambos son parte del camino. No puedes tener solo luz, también hay oscuridad. Y la oscuridad no es tu enemiga, es tu maestra. En la oscuridad aprendes cosas que no puedes aprender en la luz. Aprendes humildad, aprendes compasión, aprendes confianza. Porque en la oscuridad no puedes confiar en tus propias capacidades. Tienes que confiar en algo más grande. Y eso te abre a una dimensión de la existencia que de otro modo permanecería cerrada. Así que no temas la oscuridad, no la evites. Cuando llegue, porque llegará, abrázala, no con masoquismo, sino con confianza. Con la confianza de que hay algo en esa oscuridad que necesitas aprender, algo que necesitas integrar. Y del otro lado de la oscuridad siempre hay luz. Siempre. No importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Esa es una ley de la vida. Y si confías en esa ley, si confías en ese ritmo, entonces puedes atravesar la oscuridad sin desesperarte. Pero tienes que estar enraizado. Tienes que tener esa práctica diaria que te ancla, que te sostiene, porque si no, en la oscuridad te pierdes, te desesperas, te hundes. La práctica espiritual no es un lujo, es una necesidad. Es tu ancla en medio de la tormenta. Y la tormenta vendrá, no porque seas malo, ni porque hayas hecho algo mal, sino porque es parte de la vida. Todos tenemos tormentas, pero no todos tenemos un ancla. Y los que tienen un ancla pueden atravesar la tormenta sin hundirse. No sin sufrir, pero sin hundirse. Y hay una diferencia enorme entre sufrir y hundirse. El sufrimiento es parte de la vida, es inevitable, pero el hundimiento no. El hundimiento es lo que ocurre cuando pierdes la conexión con tu centro, cuando pierdes la fe, cuando pierdes la esperanza. Pero si mantienes esa conexión, si mantienes esa práctica, entonces puedes sufrir sin hundirte. Puedes atravesar el dolor sin perderte. Y del otro lado del dolor hay una sabiduría, hay una profundidad, hay una compasión que no se puede aprender de ninguna otra manera. El dolor te abre, te suaviza, te hace más humano. Cuando no has sufrido, tiendes a juzgar. Tiendes a pensar que todo es cuestión de voluntad, de esfuerzo. Pero cuando has sufrido, cuando has estado en el fondo, sabes que no es así. Sabes que hay cosas que están más allá de tu control. Y eso te hace más compasivo, más humilde, más real. Así que en cierto sentido, el sufrimiento es un regalo, no es agradable, no es algo que busques. Pero cuando viene, si puedes estar con él sin resistirte, sin huir, entonces te transforma, te hace más profundo, más completo. Y esa transformación no es opcional si quieres vivir una vida plena. No puedes evitar el dolor, no puedes evitar la pérdida, no puedes evitar la muerte, pero puedes elegir cómo los habitas. Puedes elegir si huyes o si te quedas, si te cierras o si te abres. Y esa elección hace toda la diferencia entre una vida vivida superficialmente y una vida vivida profundamente, entre una vida de confusión y una vida de claridad, entre una vida de miedo y una vida de amor, porque al final de eso se trata, de amor, de aprender a amar no solo a los demás, a ti mismo, a la vida, a Dios, aprender a amar lo que es, tal como es, sin querer cambiarlo, sin querer mejorarlo, simplemente amarlo. Y eso es lo más difícil del mundo, porque nuestro ego siempre está insatisfecho, siempre quiere algo diferente, algo mejor, pero el amor verdadero no es así. El amor verdadero acepta, abraza, se abre, y ese amor no es pasivo, no es resignación, es algo activo, algo vivo. Es poder ver la belleza en medio del dolor, es poder ver la perfección en medio de la imperfección, es poder ver a Dios en todas las cosas.
Y eso solo es posible desde la presencia, desde el silencio, desde esa conexión profunda con tu verdadera naturaleza. Porque tu verdadera naturaleza es amor. Y cuando vives desde ahí, ves amor en todas partes. No porque todo sea bonito, sino porque tu mirada ha cambiado. Has pasado de ver con los ojos del ego, que solo ve carencia, problemas, amenazas, a ver con los ojos del amor, que ve plenitud, posibilidades, oportunidades, y esos dos pares de ojos ven el mismo mundo, pero ven cosas completamente diferentes. Así que la pregunta es, ¿con qué ojos quieres ver? ¿Con los ojos del miedo o con los ojos del amor? ¿Con los ojos del ego o con los ojos de Dios? Y eso es una elección que haces cada momento. No es algo que decides una vez y ya está. Es algo que eliges una y otra vez en cada situación, en cada encuentro, en cada desafío. Y la práctica espiritual te ayuda a hacer esa elección. Te ayuda a recordar quién eres. Te ayuda a volver a tu centro. Te ayuda a ver con claridad, porque sin práctica, sin esa conexión diaria con el silencio, es muy fácil perderse. Es muy fácil dejarse llevar por el miedo, por la reactividad, por el ego, pero con práctica, con esa disciplina amorosa de volver cada día al silencio, poco a poco vas cambiando, vas viendo diferente, vas viviendo diferente, y tu vida se transforma. No porque cambien las circunstancias externas, aunque a veces también cambian, sino porque tú cambias. Tu manera de estar en el mundo cambia, y eso es lo único que realmente puedes cambiar. No puedes cambiar a los demás, no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiarte a ti mismo, puedes cambiar tu manera de ver, de ser, de amar, y cuando tú cambias, todo cambia. Porque el mundo que experimentas no es algo objetivo que está ahí fuera, es algo que co-creas con tu conciencia. Tu manera de ver las cosas afecta a las cosas que ves. Si miras el mundo con miedo, verás amenazas. Si lo miras con amor, verás oportunidades. Y ambas cosas están ahí. Pero lo que ves depende de ti, de tu estado interior, de tu conexión con tu verdad. Por eso insisto tanto en la práctica interior, porque es lo único que realmente importa. Todo lo demás es secundario. Si tu interior está en orden, tu exterior se ordena. Puede que no de la manera que esperabas, pero se ordena. Y ese orden no es rígido, no es control, es armonía, es fluir, es estar alineado con la vida en lugar de resistirte a ella. Y cuando estás alineado, todo fluye mejor, no sin esfuerzo, pero con menos resistencia, con menos fricción. La vida sigue siendo desafiante. Pero no es una lucha constante, es una danza, y tú aprendes a bailar con ella en lugar de pelear contra ella, y eso hace toda la diferencia. Quiero compartir contigo algo muy concreto que hago cada mañana. Me levanto. Lo primero que hago, antes incluso de mirar el teléfono, antes de hacer cualquier otra cosa, es sentarme en silencio. Tengo un rincón en mi casa, muy simple, una silla, una ventana, nada especial. Me siento ahí, cierro los ojos y simplemente estoy. No intento hacer nada especial, no intento alcanzar ningún estado, simplemente estoy presente con lo que es, con mi respiración, con mi cuerpo, con lo que surge. Algunos días mi mente está muy tranquila, otros días está muy agitada. Da igual, no juzgo, simplemente observo y vuelvo una y otra vez a la respiración, a la presencia, al aquí y ahora. Hago esto durante 20 minutos. Y esos 20 minutos son lo más importante de mi día, porque ahí me reconecto conmigo mismo, me reconecto con mi centro, me reconecto con Dios. Y desde ese lugar de conexión, el resto del día es diferente. Tengo más paciencia, más claridad, más capacidad de responder en lugar de reaccionar. No es magia, es simplemente que he empezado el día desde el lugar correcto, desde mi centro en lugar de desde mi cabeza. Y cuando empiezas el día desde tu centro, todo lo demás fluye mejor. No es que no haya desafíos, pero los habitas diferente, con más presencia, con más paz. Esta es mi invitación para ti. Empieza tu día con silencio. No tiene que ser mucho tiempo. 10 minutos, 5 minutos si es lo único que puedes, pero hazlo, cada día, sin excepción. Y observa qué ocurre. No esperes resultados inmediatos. Esto no es una técnica para conseguir algo. Es una práctica para ser alguien, para ser tú mismo,
para ser presencia. Y poco a poco, si eres constante, verás cambios en tu manera de sentir, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. No porque estés forzando nada, sino porque estás quitando capas, estás quitando lo que no eres. Y lo que queda es tu verdadera naturaleza. Y tu verdadera naturaleza es amor, es paz, es libertad. Eso es lo que eres. Todo lo demás es condicionamiento, es historia, es identificación falsa. Pero descubrir eso lleva tiempo, lleva práctica, lleva paciencia. No es algo que ocurre en un día o en una semana. Es un proceso, un despliegue, una revelación gradual. Y el camino es tan importante como el destino. De hecho, el camino es el destino. No hay ningún lugar al que llegar. Solo hay este momento. Y cada momento es una oportunidad de estar presente, de estar despierto, de estar vivo. No pospongas esto para más tarde. No digas, cuando tenga más tiempo, cuando esté menos ocupado, cuando las cosas estén más tranquilas, porque ese momento nunca llega. Siempre hay algo, siempre hay una excusa. El momento es ahora. Ahora es cuando tu vida está ocurriendo. Ahora es cuando puedes elegir estar presente o estar ausente. Y esa elección determina la calidad de tu vida, no en el futuro. Ahora. Así que elige estar presente, elige estar vivo, elige escuchar a ti mismo, a la vida, a Dios. Y verás que esa confusión que sentías empieza a disiparse. No porque tengas todas las respuestas, sino porque estás conectado con algo más profundo que las preguntas. Estás conectado con la fuente, con el origen, con el misterio, y ese misterio no necesita ser resuelto, necesita ser vivido, necesita ser honrado, necesita ser amado. Y eso es lo que haces cuando te sientas en silencio. Honras el misterio, honras la vida, honras a Dios, honras tu propia existencia. No es algo grandioso, es algo muy simple, pero en esa simplicidad hay una profundidad infinita, una riqueza inagotable, una belleza indescriptible, y eso está disponible para ti, ahora, en este momento, no en algún lugar lejano, no en algún tiempo futuro, aquí, ahora. Solo tienes que detenerte, respirar y escuchar. Escuchar con todo tu ser, no solo con tus oídos, con tu corazón, con tu cuerpo, con tu alma, y lo que escucharás no serán palabras, será una presencia, una paz, un amor, que siempre estuvo ahí, esperándote. Esta es la gran revelación que quiero compartir contigo, y es tan simple que puede parecer decepcionante. No hay ningún secreto oculto, no hay ninguna fórmula mágica, solo hay esto: aprende a estar presente, aprende a escuchar, aprende a ser, y todo lo demás se ordenará, no necesariamente como tú quieres, pero como necesita ser, porque hay una sabiduría en la vida que es mayor que la tuya. Y cuando te alineas con esa sabiduría, tu vida fluye, no sin desafíos, no sin dolor, pero con sentido, con dirección, con claridad. Y eso es lo que todos buscamos. No una vida sin problemas, una vida con sentido, una vida que valga la pena vivir, una vida que al final, cuando llegue el momento de partir, puedas mirar hacia atrás y decir, sí, esto estuvo bien, esto valió la pena, viví, amé, fui yo mismo. Y para llegar a ese punto necesitas vivir conscientemente, no en piloto automático, sino despierto, presente, atento, y eso se practica cada día. En los momentos grandes y en los momentos pequeños, en los momentos felices y en los momentos difíciles, en todos los momentos. Porque cada momento es sagrado, cada momento es único, cada momento es una oportunidad de estar vivo, de estar presente, de ser amor. No desperdicies tus momentos, no los pases de largo, habítalos, saboréalos, agradécelos, incluso los momentos difíciles, incluso los momentos dolorosos, porque todos ellos son parte de tu vida, y tu vida es sagrada, toda ella, no solo las partes bonitas, también las partes feas, también las partes rotas, todo es parte de tu camino, todo tiene algo que enseñarte, todo es una invitación a crecer, a profundizar, a amar más, y cuando miras tu vida así, con esos ojos, todo cambia. Dejas de resistirte, dejas de quejarte, dejas de postergar tu felicidad para cuando las cosas estén mejor, y empiezas a vivir.
ahora, con lo que tienes, con lo que eres, y descubres que es suficiente, que siempre fue suficiente, que lo que buscabas afuera siempre estuvo adentro, y esa es la gran paradoja de la vida espiritual. Buscas, y al final descubres que lo que buscabas siempre estuvo aquí, en ti, como ti. No tenías que convertirte en otra persona, no tenías que lograr nada extraordinario, solo tenías que ser tú mismo, tu verdadero yo, no el yo que construiste para sobrevivir, para ser aceptado, para tener éxito. Tu yo esencial, tu yo profundo, y ese yo es amor, es paz, es libertad, y está aquí, ahora, esperándote. Solo tienes que aquietarte, escuchar y reconocerlo. Esta es la gran liberación, y está disponible para todos. No es solo para místicos o santos, es para todos, para ti, para mí, para cada ser humano, porque es nuestra naturaleza. No es algo que tenemos que alcanzar, es algo que tenemos que descubrir, algo que tenemos que recordar. Y el camino de vuelta es el silencio, es la presencia, es la práctica constante, humilde, paciente de volver a casa, volver a ti mismo, volver a Dios. No es un camino fácil, pero es el único camino que realmente vale la pena, porque al final de este camino no está la iluminación o algún estado extraordinario. Está algo mucho más simple y mucho más profundo. Está la vida, tu vida, vivida plenamente, vivida conscientemente, vivida con amor, y eso es todo lo que necesitas, todo lo que siempre necesitaste. Así que te invito a que camines este camino conmigo, no como seguidor, como compañero, porque todos estamos caminando el mismo camino, el camino de vuelta a casa, de vuelta a nosotros mismos, de vuelta a Dios. Y en ese camino no estás solo, nunca has estado solo, aunque a veces lo parezca. Hay una presencia que te acompaña, que te sostiene, que te ama, incondicionalmente, siempre. Y esa presencia no está lejos, está aquí, en ti, como ti. Eres tú en tu dimensión más profunda. Descubre eso, vive desde eso, y tu vida se transformará, no mañana, hoy, ahora, porque el reino de Dios no está en el futuro, está aquí, ahora, en tu interior, en este momento presente. Solo tienes que detenerte, respirar y reconocerlo. Y cuando lo reconozcas, cuando lo vivas, la confusión se disipará, la claridad emergirá, y sabrás, sin ninguna duda, que estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, siendo quien debes ser. Esta es mi ofrenda para ti, mi experiencia, mi verdad, no como una doctrina que debes creer, sino como una invitación que puedes explorar, que puedes vivir. Y si algo de lo que he compartido resuena en ti, si algo toca tu corazón, entonces pruébalo. No te quedes en las palabras. Ve a la experiencia, siéntate en silencio, medita, reza, y descubre por ti mismo si esto es verdad, porque la verdad no es algo que yo puedo darte, es algo que tú tienes que descubrir. Y la única manera de descubrirla es vivirla. Así que vívela, no lo pospongas, no esperes a estar listo, nunca estarás listo, simplemente empieza, ahora, con lo que tienes, con lo que eres, y confía en el proceso, confía en el camino, confía en ti mismo, confía en la vida, confía en Dios, porque todo está bien, incluso cuando parece que no lo está, todo está desarrollándose perfectamente, incluso cuando no lo ves. Hay una inteligencia en la vida que es mayor que la tuya, y puedes confiar en ella, no ciegamente, sino con los ojos bien abiertos, viendo todo, sintiendo todo, y aún así confiando, porque has descubierto que hay algo en ti que no puede ser destruido, algo que permanece, algo que es eterno, y desde ese lugar de certeza interior puedes vivir con libertad, con alegría, con amor, pase lo que pase afuera. Esta es la promesa del camino espiritual, no una vida sin problemas, una vida con sentido, una vida con paz, una vida con amor. Y eso es más que suficiente. Es todo. Así que camina este camino, con paciencia, con humildad, con constancia, y descubrirás que lo que buscabas siempre estuvo aquí, en ti, como ti. No eres un buscador, eres lo buscado. Eres la respuesta a tu propia pregunta.
Eres la paz que buscas, eres el amor que anhelas, eres Dios expresándose en forma humana. Y cuando reconoces eso, todo cambia, y nada cambia, porque siempre fue así. Solo que ahora lo ves. Y esa visión te libera, te sana, te completa. No hay nada más que buscar, no hay ningún lugar más al que llegar. Solo hay esto, este momento, esta vida, este tú, y es perfecto, tal como es, incompleto y perfecto, roto y entero, humano y divino, todo al mismo tiempo. Esta es la paradoja, y no necesita resolverse, solo necesita ser vivida, honrada, amada, y eso es lo que haces cuando escuchas a Dios. No resuelves la paradoja, la vives, la encarnas, la celebras, y tu vida se vuelve una oración, una ofrenda, un acto de amor, no porque hagas cosas extraordinarias, sino porque todo lo que haces lo haces con presencia, con conciencia, con amor, y eso transforma lo ordinario en sagrado, lo mundano en divino, lo simple en profundo. Esta es la alquimia de la presencia, y está disponible para ti, ahora, siempre. Solo tienes que elegirla, una y otra vez, momento a momento. Y si lo haces, si eres constante, si perseveras, tu vida cambiará, no espectacularmente, suavemente, profundamente, y un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que ya no eres la misma persona, que algo fundamental ha cambiado, que has vuelto a casa, y entonces entenderás que nunca te fuiste, que siempre estuviste en casa, solo que no lo sabías. Y esa comprensión te hará sonreír, una sonrisa suave, serena, porque verás la perfección de todo, incluso de tu confusión, incluso de tu búsqueda. Todo fue necesario, todo te trajo aquí, y aquí es perfecto, porque aquí eres tú mismo, finalmente, completamente, sin máscaras, sin defensas, sin pretensiones, solo tú, siendo, respirando, amando, y eso es suficiente. Es todo. Gracias por acompañarme en este viaje, por permanecer hasta aquí, por escuchar con el corazón. Lo que hemos compartido no son solo palabras, es una transmisión de presencia, de verdad, de amor. Y esa transmisión continúa, más allá de estas palabras, en tu silencio, en tu práctica, en tu vida. Así que lleva esto contigo, no como una idea, como una experiencia, como una invitación a vivir más conscientemente, más plenamente, más amorosamente, a escuchar, a estar, a ser. Esto es todo, y es suficiente. Que tu vida sea una oración, que tu presencia sea una bendición, que tu amor sea un regalo para el mundo, no porque tengas que hacer nada especial, sino porque cuando eres tú mismo, cuando vives desde tu verdad, automáticamente bendices todo lo que tocas. Esta es la promesa, y es real. Así que sé tú mismo, confía, ama, vive, y cuando la confusión llegue, y llegará, vuelve al silencio, vuelve a la presencia, vuelve a ti mismo, una y otra vez. Ese es el camino, simple, profundo, eterno, y está aquí, ahora, esperándote. Solo tienes que dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y así, paso a paso, momento a momento, volverás a casa. O más bien, reconocerás que nunca te fuiste, que siempre estuviste en casa, que tú eres el hogar. Y esa comprensión lo cambia todo. No de golpe, suavemente, como un amanecer, hasta que un día te despiertas y sabes, sin ninguna duda, que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer, siendo exactamente quién debes ser. Y entonces, finalmente, puedes descansar, no porque hayas terminado, sino porque has llegado a ti mismo, y ese es el único destino que importa. Todo lo demás es paisaje, hermoso paisaje, paisaje que hay que vivir, pero paisaje, el destino eres tú, descúbrelo, vívelo, celébralo, y cuando lo hagas, la vida dejará de ser confusa, no porque todo esté claro, sino porque tú estás claro, y eso es lo único que necesitas, tu propia claridad interior, tu propia luz, y esa luz siempre estuvo ahí, nunca se apagó, solo estaba cubierta.
Y ahora, si has llegado hasta aquí, si has permanecido, si has escuchado, esa luz está emergiendo. Déjala brillar. No para ti solo, para todos. Porque el mundo necesita tu luz, necesita tu presencia, necesita tu amor. No un amor teórico, un amor encarnado, un amor vivido, un amor real. Y ese amor eres tú. Cuando eres tú mismo, cuando vives desde tu verdad, no hay nada más importante que puedas hacer en esta vida. Así que hazlo, vive, ama, sé, y todo lo demás se ordenará. Esta es mi certeza, mi experiencia, mi verdad, y te la ofrezco con todo mi corazón, no como una doctrina, como un testimonio de lo que es posible, de lo que es real, de lo que está disponible, para ti, para todos, para siempre, porque Dios no está lejos, nunca estuvo lejos, está aquí, en ti, como ti, escúchalo y vive.